I was lost and alone with myself. I've been here for days. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Yo feliz, un día más aquí estoy con este gorro divino, que vamos a aprender a tejer hoy. Lo vamos a aprender a hacer. Después vamos a poder trabajar con cualquier hebra, con cualquier hilo, para cualquier talla, ¿vale? Entonces lo importante, aprender a hacer este punto que es muy sencillo, pero que queda lindísimo. Yo creo que es muy, muy bonito. Importante aprender. El acabado del pompón, ya te digo que queda de locura. Vamos a trabajar 100 gramos de este hilo que nos dice que 50 gramos tiene 100 metros. Vamos a gastar casi 200 metros y 100 gramos. Menos estos metritos, que no sé cuánto habrá aquí, pero nada, nos vamos a gastar los dos ovillitos, o sea, 200 metros. Voy a trabajar con un 5, que es más o menos lo que recomiendan. Y voy a necesitar también unas tijeras y la aguja de coser, ¿vale? Y el metro para saber en qué tamaño lo queremos. Pero, dicho esto, lo primero que voy a contar, o que voy a decir, por favor, o que voy a pedir, suscribiros al canal. Para que, dándole a la campanilla, cada vez que yo publique un tutorial, os llegue y los veáis, y los sepáis, y podamos trabajar cosas tan cookies y tengamos una super comunidad. Dicho esto, vamos a aprender a hacer el punto y luego las medidas de cada uno serán las que necesite. Es decir, yo voy a dar el tip de cómo se hace, el cookie truqui que diría yo. Y luego, una vez que sabemos cómo hacer, ¿vale? Esta forma, esto que vamos a tener aquí, que vamos a trabajar así, pues una vez que los tenemos, pues cada uno lo adaptará, lo acomodará a los hilos que tenga en su casa, al gancho que tenga en su casa, así lo quiere más prieto o más suelto, más grueso o menos grueso, doble hebra no. Es decir, tenemos que aprender a hacer y a partir de ahí que cada uno le dé la vuelta según qué cosas tenga en casa. No es obligado comprar el material con el que yo estoy trabajando, porque si no, ¿vale? Cada uno, según qué cosas tenga en casa, se hace. Lo bonito es el punto, que es lo que yo quiero transmitir a todo el mundo. ¿Vale? Dicho esto, y pedida la suscripción al canal y a las redes, porque estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Pinterest. Es necesario que me sigáis en las redes. De alguna manera es importante para mí que os suscribáis al canal. Dicho esto, vamos con el tutorial que en un minuto está. ¡Chao! Bueno, vamos a hacer este gorro y ya, permitirme, pero he empezado con las cadenas para que vaya un poquito más rápido el tuto. Y he hecho cadenas hasta 30 centímetros. Mirad, espera. Porque quiero que el gorro caiga, que sea un tipo beanie, ¿no? Quiero que caiga. Entonces he hecho 30 centímetros. A partir de ahí, ¿qué vamos a trabajar ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a quitar esto porque he empezado el ovillo por el principio en lugar de por el medio. Así que me equivoqué. Bueno, no pasa nada. Nuestro motivo tiene que tener un número par de cadenas, ¿vale? Pero al principio yo voy a trabajar con elástico. O sea, hay una parte que es elástico y hay otra parte que es el punto. Entonces, para empezar, ¿vale? Yo voy a hacer una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto, ¿vale? Y esa cadenita que acabo de hacer, voy a marcarla. No el deslizado, sino la cadenita, ¿vale? Porque ahí después vamos a tener que hacer algo. Este es el punto deslizado y esta es mi cadenita, ¿vale? Y ahora, en el siguiente punto, un medio punto alto. Siguiente punto, punto deslizado. Siguiente punto, medio punto alto. Pasamos la hebra por nuestro crochet, por nuestro gancho y por la cadenita. La sacamos teniendo 3 hebras en el gancho y la sacamos del tirón. Este es el medio punto alto y este es el punto deslizado o punto raso. ¿Va? Bueno, así vamos a ir haciendo. Perdón que enganché mal en algún momento el punto. Vamos a ir haciendo todas las cadenitas hasta los últimos
4, 5 centímetros que yo quiero que se queden de punto elástico y así las voy a trabajar, ¿os parece? Entonces vamos a seguir tejiendo hasta llegar a esos centímetros. Vamos allá. Bien, he hecho un montón de puntos haciendo este motivo y ahora estos poquitos de aquí, a ver cuántos centímetros son, que así me gusta a mí de elástico, van a ser como 6 centímetros. Los vamos a trabajar entre 5 y 6 en punto bajo nada más, ¿vale? Mirar, voy a hacer una marca porque al principio puede ser complicado, sobre todo por aquellas personas que estén aprendiendo, que estén empezando, por si acaso. Este es mi último punto y es un punto deslizado del motivo, ¿vale? Así después será fácil encontrarlo. Ese es el punto deslizado. Y ahora voy a trabajar el resto de los puntos en punto bajo. 1. Bien. Estos poquitos puntos los trabajamos en punto deslizado, en punto bajo y van a ser nuestro elástico, el que va a estar alrededor de nuestra cabecita. El elástico de mi gorro. Va. Bien. Tenemos terminada así la primera de las vueltas. Vamos con la segunda. Una cadena. No me va a sustituir a mi punto inicial. Entonces empiezo a hacer en el primero de los huecos enganchando los puntos y siempre va a ser así, enganchando los puntos bajos en la hebrita trasera. Ahí, ¿vale? Ahí vamos haciendo todos los puntitos. Hasta llegar a la marca de ese punto, que lo estamos marcando para evitar descontrol, para evitar error, para no tener que estar pensando, sobre todo por aquellas personas que estén empezando. Así vamos a hacer todo nuestro punto elástico, ¿vale? Y aquí tenemos ya el punto primero. Acordaros, era un punto deslizado, un punto raso. Y entonces empezamos haciendo medio punto alto, porque la cuestión es que hay que ir cambiando, intercalando. Donde había un punto raso o punto deslizado, ahora hacemos un medio punto alto. Y aquí que está el medio punto, pues hacemos deslizado. Y al revés. ¿Vale? Entonces, ahora ya solo tenemos que hacer la vuelta según vayamos encontrando. Donde hubiera un punto raso o un punto deslizado, hacemos ahora un medio punto alto y al revés. Bueno, pues así vamos a hacer hasta llegar al final y todas las vueltas van a ser así. Realmente este gorro yo creo que va a ser sencillo de hacer y muy lucido, porque la verdad es que el resultado de este punto es muy lucido. Entonces, bueno, pues vamos a ello, porque el único inconveniente o problemita que nos podemos encontrar es en el final de la vuelta. Entonces voy a llegarme rápidamente al final de la vuelta para hacerlas a la vez. Llegamos al final de la vuelta y aquí hemos hecho un último punto raso. Vamos a hacer el punto raso inicial que hiciéramos, el punto deslizado, lo tenemos que hacer, pero enganchando bien toda la hebrita, lo tenemos que hacer un medio punto alto, bien, y la cadeneta inicial es un punto deslizado, ¿vale? Entonces, quitamos esta marca y hacemos nuestra cadeneta, que va a sustituir al punto raso inicial, ¿vale? Al último punto deslizado que hiciéramos. Damos vuelta y saltando el primero de los puntos, en el siguiente hacemos un punto deslizado porque fuera el punto medio alto en la vuelta anterior. Y lo mismo, pues ya vamos haciendo todos los puntos
alternando el medio punto con el punto deslizado. ¿Vale? Vamos alternando todo el tiempo esos dos puntos. Y ese va a ser el punto que vamos a tener todo el tiempo en nuestro gorrito. ¿Veis? Nos va a quedar de un lado igual que del otro. Y súper bonito, yo creo. Bueno, pues voy a llegar hasta aquí para hacer el punto elástico de nuevo y nos volvemos a encontrar, ¿vale? Vuelvo a llegar al final, ¿vale? Y no he marcado, lo siento, no lo he marcado de primera vuelta, pero lo vuelvo a marcar aquí, ¿vale? Aquí está el punto deslizado, había un medio punto alto, aquí está mi punto deslizado. Voy a marcarlo por si alguien necesita para que tenga la muestra, pero yo creo que es fácil encontrarlo. También se pueden contar estos puntos, que también es fácil de contar, ¿no? Y nada, hacemos los puntos bajos igual considerando la hebrita trasera nada más. ¿Vale? Con esto hemos terminado la vuelta y volvemos a empezar. Una cadenita y vamos a hacer todo el tiempo igual, ¿vale? La cadenita no nos sustituye el punto, acordaros, y empezamos haciendo los puntos bajos que nos encontramos. ¿Vale? Ahora, acordaros, acabamos en un punto deslizado, pues ahora nos toca medio punto alto, aunque se ve que es un punto deslizado, pero insisto, yo lo voy a marcar por si alguien tiene su duda. Se pueden contar estos puntos, sabes que tienes 9, pues ya está, o sabes que tienes 10, los que tengas, pero bueno, también existe la posibilidad de marcar y yo quiero que es bueno acostumbrarse a que se marca y es más fácil, sobre todo si te pones a ver tele o estás haciendo otra cosa, estás de charla. Si tú marcas el punto no tienes que contar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el truqui. Bueno, voy a llegar hasta el final otra vez para que no tengamos, por si acaso existe alguna duda, y con eso después seguimos hasta el final todo, hasta tener las vueltas que necesitemos, ¿vale? Venga, voy para allá. Mirad cómo va ya, vuelta, 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 vuelta. Mirad qué bonito queda, igual de un lado que de otro, ¿eh? Cómo está de bonito en nuestro punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cerrarlo. Lo vamos a cerrar ahí. Vamos a coser esta piecita, esta unión, y cerramos. Tendremos listo nuestro gorro. La medida aquí, cada uno la que necesite, pero ojo, cede mucho, ¿vale? Cede bastante bien, entonces hacer la medida más bien justita, incluso yo diría estirándolo un poquito, porque si no luego puede quedarnos grande, ¿vale? Este mío ahora mismo está midiendo 50, 51, por ahí va. Por ahí está más o menos. Y no voy a ponerle más vueltas para evitar que se quede demasiado grande, porque no quiero que se quede demasiado grande. Y vamos a unir, vamos a coser. Y digo que vamos a coser porque si os fijáis, a ver cómo vemos esto mejor. A ver cómo voy a coser por aquí. Así. Tenemos entre cada, el motivo nos hace así como un pequeño relieve, ¿no? Y dentro hay una pequeña hondonada. Bueno, pues aquí tenemos el relieve y aquí nos toca hondonada. Y vamos a hacerla, o vamos a conseguirla como uniendo, pero por atrás, no por adelante. A ver, por el otro lado. Vamos a coser por este lado. No sé si igual. Vamos a coser esta hebra, ¿vale? Ahí, con esta. Para que se nos vaya escondiendo. Vamos a coser ahí, así. Para que de alguna manera esta costura no se nos quede demasiado abiertita.
tenemos entonces listo para coser. Ya tenemos nuestra hebra cortada y enhebrada. Y vamos a empezar haciendo en la primera de las cadenitas. Bien, vamos a engancharnos ahí. Ya tenemos unido de repente nuestro punto. Y vamos a enganchar las 2 hebras de atrás. Las 2 hebras, las 2 hebras, las 2 hebras, ¿vale? En todo momento. Y la cadena de inicio. Bien, entonces enganchamos esas 2 hebritas de ahí con la cadenita. Bien, ahí es como vamos a ir haciendo cada hebra, cada vuelta con sus 2 cadenas, hebra y hebra, porque así no se nos va a ver mucho nuestra costurita, ¿vale? Esta con esta. Así vamos a ir cosiendo todo el tiempo. Por atrás no se nos va a quedar, se nos va a notar, pero no demasiado, porque nuestro dibujo va a quedar en el huequito este. Vale, pues venga, vamos a ir cosiendo. Y he llegado, mirad, y he llegado hasta el elástico. El elástico lo voy a hacer un pelín diferente, ¿vale? Porque voy a enganchar la cadena por un lado, pero solo la hebrita trasera. Porque aquí nos tiene que quedar esta formita. Y para que nos quede la formita tenemos que trabajar de la misma manera que hiciéramos con el ganchillo. Y en el ganchillo solo hubiéramos enganchado esa hebra. Pues yo voy a hacer lo mismo, enganchar solo en esa hebra. Solo en la hebra última en este caso, porque estoy cosiéndolo yo creo que un poco por este lado un poco más complejo, pero cosería ahí nada más para que se me fuese, si os fijáis, quedando. Bueno, vais a verlo en cuanto lo tengamos listo. Enganchamos, al coser aquí no agarramos todo el punto, solo esta hebrita última, digamos, ¿vale? La más escondida. ¿Eh? Bueno, pues ya lo tenemos cosido y de alguna manera pues ya solo nos queda enganchar. Ahí se nota, se ve un poquito la costura, pero se queda bastante disimulada, yo creo. Solo nos queda ahora recoger aquí. Y para eso voy a poner una hebrita un poquito más grande, aunque luego nos va a sobrar, pero para el principio trabajar un poco más cómodo. Cortamos la hebra. Y voy a pasar por todos los puntos. Voy a pasar la hebra. La voy a dejar ahí porque luego voy solo a tirar de ella. Voy a ir pasando por todas las vueltas que hemos ido tejiendo. Mira, ¿veis? Por todas las vueltas vamos a ir pasando mi hebra. Y con el objetivo luego de tirar, y como si fuera un aro mágico, en cuanto tire se va a recoger totalmente. ¿Veis que me estoy quedando un poco ya sin hebra? Bueno, pues voy a empezar a tirar de un lado y de otro. Y veis cómo se va reduciendo el gorro. Cómo se va cerrando por todas partes. Esto lo puedo hacer antes una parte y luego la otra. Lo puedo hacer del tirón.
Bien, así se nos va quedando todo recogidito. Y luego ya solo nos quedará, ya está muy unidito, ¿veis? Voy a acabar de pasar la hebra por todas partes, por todos los puntos. Ahora mismo recogemos del todo hasta donde más se pueda y tendremos un agujerito ya razonable, vamos a decir muy chiquitito. Y lo único que tendremos que hacer ahora, lo mismo, será coser ese borde que nos queda ahí. Voy a pasar de un lado a otro para que se vaya cerrando el huequito. ¿Vale? De un lado y luego haré del otro, ¿eh? Voy a ir pasando por todas partes para que se quede bien cerradito ahí. ¿Qué tal nos queda nuestro gorro? Unido, cerradito, si queremos más larguito, si queremos más cortito, ¿eh? Yo creo que el gorro ha quedado de punto, ha quedado precioso. Pero imaginar que yo ahora hago esto. Yo creo que un pompón a este gorro le va de auténtico lujo. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero además incluso en este color está estupendísimo, estupendísimo. Se lo voy a poner, ¿vale? Gorro acabado, cosido nuestro pompón, divino. Podemos ponerlo así, cada uno como prefiera. De las dos maneras va a quedar el gorro súper estupendo. Bueno, pues nada, que si os ha gustado suscribiros, va. Voy a hacer una variante de este, espero que os guste. A ver, no digo nada, estar pendiente de los tutoriales que vayamos a publicar, porque esta raya así la podemos convertir en raya asado y a lo mejor hacer una gracieta. Bueno, vamos a darle una vuelta y a ver cómo nos queda. De momento este yo creo que ha quedado, francamente, estupendo. Espero que os haya gustado, sobre todo ya sabéis cómo hacer, a partir de ahí podéis hacer las variaciones, que eso es lo importante. Pompón lo tenía, podemos hacerlo con el resto de lanita que nos ha quedado. Se gastan 100 gramos, o sea que perfecto si podemos hacer el pompón también, ¿no? Si os ha gustado, suscribiros al canal, darle al like y seguirme en las redes, ¿vale?